Mateo capítulo 22, versos 34 al 40. Si no tienen Biblias físicas, está en los bosquejos que les enviamos. Ahí ustedes pueden, en el boletín, pueden abrirlo en sus dispositivos para poder seguir el hilo de la argumentación o de la exposición. Dice Mateo 22, versos 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Oremos. Padre Celestial, abrimos de nuevo la Escritura en este momento, en obediencia a ti, con un corazón humilde, con un deseo ferviente, no solo de aprender, sino de aplicar lo que tú has dejado para nosotros. Permítenos, danos la gracia para poder, Padre Celestial, no solo entender, sino realmente aplicar responsablemente lo que acá estamos leyendo. Ten misericordia de mí, que soy el expositor, y enséñame y ayúdame a no decir cosas que están fuera de lo que tú inspiraste. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, aquel que no cree en Jesucristo no puede amar a Jesucristo. No existe un término medio. No puede decir alguien que si yo no amo a Jesucristo porque no creo en Él, pero tampoco lo odio. No existe tal término medio. La Biblia es muy clara que aquel que no ama a Jesucristo le aborrece. ¿Sí? En diferentes partes de la Biblia está esto. Específicamente en Mateo 12, verso 30. El que no es conmigo, dice Jesús, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. La única forma en la que el ser humano puede llegar a amar a Dios y por lo tanto cumplir con este gran mandamiento que hoy estamos leyendo es solo si Dios le amó primero. Tal como dice en 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esta es una demanda de amor que está implícita en este mandamiento, obviamente, y nos enseña que la única forma en la que nosotros podemos realmente cumplir con lo que Dios nos demanda, y una de las cosas que Dios nos demanda es amarle con todo el corazón, la única forma es si Dios nos amó primero. Si tú tienes fe en Jesucristo, ten la certeza de que Dios te amó primero y por eso tú puedes amarle. Es indiscutible precisamente la interacción de estos mandamientos con el concepto salvífico y redentor. Jesucristo nos redimió, nos amó primero para que nosotros en respuesta podamos amarle. Este pasaje está en Marcos capítulo 12, versos 28 al 37 y también está en Lucas capítulo 20, versos 41 al 44 y otras muchas citas que hablan de esto para poder corroborar y poder interpretar de mejor manera lo que hoy estamos leyendo. Recordemos en qué momento estamos acá en el ministerio terrenal de Jesús. Seguimos en la última semana de su ministerio, desde el capítulo 21, verso 1, hasta el capítulo 28, verso 20. Todo eso está sucediendo en una semana. No sabemos, algunos teólogos tal vez se aventuran a exponer que por aquí estos debates que estamos leyendo, Jesús está como en el martes, miércoles, ¿verdad? Que es lo que llamamos Semana Santa. Pero realmente no sabemos con certeza. ¿Qué está sucediendo acá? Todas las sectas judías, o por lo menos las más fuertes e importantes, se están acercando a Jesús con el objetivo de hacerle tropezar. Están intentando buscar que Jesús
sea hallado en una contradicción en cuanto a lo que él predica, ¿no? Y aquí claramente vimos que un intérprete de la ley, un experto en la ley, uno de los fariseos, viendo que los herodianos no pudieron contradecir a Jesús, viendo que los saduceos no pudieron, ahora los fariseos, vamos a hablar ahorita del contexto de quiénes eran los fariseos, eran uno de los grupos más poderosos en Jerusalén y de hecho en todo Israel. Uno de los expertos en la ley, ahí con ellos, se acerca, dice, con malicia. Él tenía la mala intención de querer hacer tropezar a Jesús. Pero, como dijo el poema del Chavo del Ocho, regresaron con el rabo entre las patas. Veamos un poco el contexto. Los fariseos formaban el grupo más estricto e importante en alguna medida del gobierno de los judíos en el primer siglo. Estos enfatizaban una obediencia rígida y total a la ley, no solo al Pentateuco como los saduceos, sino al resto de los escritos del Antiguo Testamento. Y ellos incluían, aparte del Antiguo Testamento, sus propias interpretaciones y tradiciones y las elevaban al mismo nivel que los escritos sagrados. Es así que las enseñanzas y requisitos de los fariseos agregaron a las leyes del Antiguo Testamento. Y esto es tan importante predicarlo y entenderlo porque ahorita que lleguemos al capítulo 23, en donde Jesús en medio de la multitud dentro del templo empieza a gritar los famosos ¡ay de vosotros, fariseos hipócritas! ¡Ay de vosotros! Jesús empieza a pronunciar estos juicios precisamente por estas terribles doctrinas. Una de las cosas que Jesús hace y acusa a los fariseos es que agregan cargas pesadas a la ley, cosas que ni el mismo Dios había dicho que se hiciera en la ley. Los fariseos eran separatistas, de hecho eso significa la palabra fariseo, separatista, ¿sí? Ellos odiaban a los romanos y odiaban la influencia del pensamiento griego, la cual los saduceos sí amaban. Sin embargo, aquí está la contradicción en los fariseos. Aunque ellos decían ser muy estrictos, realmente los fariseos del primer siglo, los que estamos viendo acá en los registros de los evangelios, ya eran un fariseísmo helenizado. ¿Qué significa eso? Que ya estaban grandemente influenciados por la cultura helénica, es decir, por los griegos. Enfatizaban ellos, los fariseos, la importancia de la nación de Israel y se sentían superiores a todos aquellos que no compartían sus creencias. Se mantenían separados de los gentiles y de aquellos judíos del norte. Ellos eran los judíos del sur y según ellos eran los únicos herederos del reino de Dios, los que vivían en Galilea, en el norte, precisamente donde Jesús venía, de Nazaret y todas esas áreas de Galilea, y Pedro, Juan, todos ellos que venían de Galilea, para ellos estos no son judíos de verdad. Los fariseos eran ese tipo de separatistas. Se les llamaba el grupo Chasidim, que significaba amados por Dios o leales a Dios. Según Flavio Josefo, en el momento de mayor popularidad de los fariseos, existían unos 6,000 fariseos solo en Jerusalén. Llegaron a ser tan influyentes que la palabra fariseísmo y judaísmo era casi un sinónimo, ¿sí? Su motivación al inicio, la motivación de los fariseos en la historia, parecía ser muy buena, ¿no? Porque ellos buscaban de verdad una pureza de seguir a los mandamientos del Señor, de separar de la práctica divina y de la práctica piadosa de Israel, separar todo aquello que no era parte de lo que Dios había demandado. Al inicio su causa parecía buena. Tristemente, su separatismo y rigidez los llevaron a degenerar en legalistas. Estos formalizaron la religión de los escribas. Fueron los fariseos los que tomaron a los abogados del momento. Recuerden que un escriba
era un abogado porque conocía en términos civiles la ley del Antiguo Testamento. Los escribas eran los que hacían los certificados de defunción, los que hacían las transacciones de propiedades, etcétera. Todo eso, abogados, los escribas. Fueron los fariseos los que formalizaron la tradición de los escribas y al punto de que generalmente la escritura les llama fariseos y escribas en un solo conjunto. Los fariseos eran quienes creaban este sentido profundo de nacionalismo judío entre el pueblo, ¿no? Fueron quienes protagonizaron aquella revuelta macabea antes de Cristo, en el periodo intertestamentario. Ellos fueron los que dijeron, queremos ser una nación independiente. Ellos eran los que le echaban gasolina a ese tipo de cosas en contra de aquel gobernante Antíoco Epífanes en el periodo intertestamentario. Algunos creen que los fariseos eran tan separatistas y legalistas que casi fundaron un extremismo judío como que fuese una religión. Sí, parecida al judaísmo, pero sí eran demasiado extremistas. ¿Cuáles eran las doctrinas más relevantes de los fariseos? La predestinación, curiosamente, aunque esta era una forma de predestinación, no la que nosotros predicamos hoy. Van a ver algunas de las contradicciones. Ellos creían en la inmortalidad del alma, en contraposición con los saduceos. Ellos creían en la vida espiritual, en la recompensa final por las buenas obras. En alguna medida ellos predicaban una salvación por obras, ¿sí? Y lo vemos en algunos pasajes que hemos estudiado. Las almas de los malvados eran retenidas debajo de la tierra, según ellos. Y los virtuosos resucitaban e incluso emigraban a otros cuerpos. Tenían sus doctrinas medias torcidas, ¿verdad? Los fariseos. La reprensión más extensa y fuerte de Jesús en contra de los fariseos la vamos a exponer en el siguiente capítulo, el capítulo 23. A pesar de todo eso, hubo algunos que creyeron en Jesús. Vean qué maravilloso el poder de Jesucristo, que siendo este uno de los grupos más duros y rebeldes en contra de Jesús, hubo algunos que Jesús convenció y transformó. El mismo texto del Nuevo Testamento nos habla algunos de ellos como Nicodemo, quien finalmente se terminó convenciendo de Jesús, ¿no? Y contribuyó con especias carísimas para tratar el cuerpo de Jesús. ¿Se recuerdan de Pablo? Claro, uno de los escritores del Nuevo Testamento. Él mismo se llamaba así, fariseo de fariseos. Él era miembro de esta secta judía tan fuerte y rebelde que Jesús transformó completamente. Y algunos dirían, después de Jesús, la persona más importante en el cristianismo es el apóstol Pablo. Y algunos creen que incluso Gamaliel, el mentor de Pablo, aunque no se nos dice que él se convirtió al cristianismo, algunos creen que este era un tanto más condescendiente con los apóstoles de Jesús. Ahora, entendiendo quiénes eran entonces los fariseos y el poder que tenían de verdad entre el pueblo, y dice que con malicia ellos estaban intentando hacer tropezar a Jesús, fueron y le hicieron esta pregunta a Jesús: ¿cuál es el más grande mandamiento? A ver, si eres tan bueno, Jesús, respóndenos. Ok, ¿por qué le hacen esta pregunta? Por dos razones. Número uno, los fariseos, ya dijimos, querían hacer tropezar a Jesús. Y dos, ellos mismos estaban en este debate interno. Los fariseos estaban en un debate acalorado entre ellos mismos. ¿Cuál es el mandamiento más grande en el Antiguo Testamento? De todos los escritos sagrados, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Por qué ellos estaban tan ocupados en esto? Porque este era su negocio. Cuando ellos entendían la ley y la interpretaban de la forma en la que ellos lo interpretaban y la enseñaban de la forma en la que ellos la enseñaban, adivinen qué utilizaban ellos para manipular a la gente. Precisamente la ley. Cualquier parecido con nuestros días no es una casualidad, existe de verdad mucha gente experta en la ley que utiliza la ley para manipular a la gente, a la población. Y eso es lo que sucedía aquí con los fariseos.
Ellos estaban queriendo hacer tropezar a Jesús, pero al mismo tiempo aprovechemos, tal vez nos resuelve nuestro debate. Y en efecto, Jesús lo resolvió. Para responder a esta pregunta, Jesús hace referencia a dos textos del Antiguo Testamento. Vamos al primero, Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego Jesús utiliza para hablar del segundo mandamiento, Levítico 19, verso 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Y aquí viene el segundo mandamiento más importante, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Jesús responde con el primer verso de Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Pero Jesús agrega unas palabras y dice, miren, ustedes me hicieron esta pregunta. Yo les digo, este es el primero y más grande mandamiento. En el griego original, Jesús aquí se está refiriendo a que este mandamiento tiene una cualidad específica. Una cualidad que lo pone en una categoría específica de principal, ¿no? En importancia, y debido a que es el más importante, es el más grande de los mandamientos. ¿Cuál es? Amar al Señor Dios con toda el alma, con todo el corazón, con toda la mente. En cuanto a este principal y más grande mandamiento, Jesús está explicando el significado del mismo. ¿Qué significa? Que todas las partes del ser humano, présteme mucha atención, hoy voy a hablar de varias cosas porque el verso 40 me atrapó y me hizo leer un montón de cosas más y voy a exponer algunas cosas que puede hacer que en algún momento no se entiendan tan claramente. Pero entiéndanme esto. Lo que Jesús está diciendo es que todas las capacidades y facultades del ser humano deben estar enfocadas principalmente en amar a Dios. No como una sugerencia, no como una emoción, sino como una orden. Esto es el gran problema de nuestro flojo cristianismo muchas veces hoy, que creen que el amar a Dios es un asunto de si lo siento o no, de si me nace o no, de a ver cómo me fue hoy o esta semana, a ver cómo me fue aquí o allá. Depende cómo esté mi estado de ánimo, yo amo al Señor o no. Y esto no es lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo, no importa lo que suceda, tu trabajo es amar al Señor. Yo sé que esto suena como muy forzado, ¿no? Como muy obligatorio en alguna medida. Pero realmente es lo que Agustín de Hipona nos explicaba de una manera magistral. Y él decía que cuando un creyente realmente tiene fe en Jesucristo, no solamente se le demanda, sino que lo que se le demanda lo quiere hacer. Yo te digo algo, a todos los que estamos aquí les digo algo. Todos los que estamos aquí que creemos en Jesucristo, se nos ha demandado amarle con todo el corazón. ¿Y saben cuál es la buena noticia? Que queremos hacerlo. Ahora, sí, hay veces que no nos sentimos de la manera óptima. Pueda que de verdad estemos sufriendo cuestiones que no están que no son sencillas, ¿no? Que sí son complicadas. Y pareciera ser que hay momentos en donde no sentimos el deseo de expresar nuestro amor al Señor. Pero créanme, al final de nuestra vida, al final de todo lo que nos toca vivir, hacer y padecer, siempre existe ese deseo por amar al Señor. Repitamos constantemente la oración que nos enseñaba Agustín de Hipona. Él decía, Señor, te ruego que concedas lo que ordenas y que ordenes lo que concedes. Y esa es la forma de vivir el cristianismo.
todo aquello que el Señor me ordena hacer, Él me concede el deseo, porque Él pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que sí, suena como una orden porque lo es, pero el creyente esa orden también la tiene como un deseo. Y espero que ese sea el caso en cada uno de nosotros. El segundo mandamiento también concierne al amor, pero en este segundo mandamiento vemos que es hacia el prójimo, hacia el compañero de la comunidad del pacto. Debido a que es el segundo mandamiento, es evidentemente después de amar al Señor. Algunos teólogos hacen la distinción en cuanto a este primer y segundo mandamiento y concluyen que este lenguaje de Jesús es el resumen de los 10 mandamientos, ¿sí? Que los primeros 4 mandamientos del decálogo, ¿no? De los 10 mandamientos que vemos en Éxodo 20, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con amar al Señor. Y algunos teólogos le llaman a eso la primera tabla de la ley. Y los siguientes 6 mandamientos son para amar a nuestro prójimo. Y a esos 6 mandamientos se les conoce como la segunda tabla de la ley. Y si uno se recuerda, los primeros 4 mandamientos, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano y guardarás el día de reposo. Si ustedes analizan, esos 4 mandamientos son en dirección hacia el Señor, ¿no? Digamos que en una dirección vertical es nuestros deberes hacia el Señor, ¿ok? Y los restantes 6 mandamientos, ¿no? De honrar a padre y madre, no robar, no levantar falsos testimonios, etcétera, no codiciar, todos los demás, tienen que ver con nuestro amor hacia nuestro prójimo, ¿no? Entonces, algunos hacen este resumen de la ley, resumen de los 10 mandamientos. Jesús lo está resumiendo en estas 2 frases. Ahora, vamos a exponer esto. Y eso me da el pie precisamente para leer el verso enigmático que tenemos aquí, el verso 40. De estos 2 mandamientos, dice Jesús, depende toda la ley y los profetas. Prepárense porque esto se va a poner bonito. Este es un tema que a mí me ha cautivado. No me considero experto en el mismo y por lo tanto he tenido que ir estudiando porque el tema de la ley es un asunto bastante extenso, ¿no? Jesús utiliza una palabra acá en un sentido literario. Significa que toda la ley y los profetas, es decir, todo el Antiguo Testamento, y recuerden que para ese momento que Jesús está diciendo esto, no existía un Nuevo Testamento como nosotros hoy lo conocemos. Por lo tanto, las Escrituras, la Biblia en ese momento era el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento depende de estos 2 mandamientos. Jesús está utilizando una palabra ahí en el griego original que significa como que de estos 2 mandamientos cuelga toda la ley. Es como cuando uno pone un clavo en la pared y uno cuelga algo allí. Lo que está colgado depende de qué, del clavito ese, ¿no? De lo que lo sostiene. Esta es la idea que Jesús está utilizando. En primer lugar, Jesús nos está enseñando que estos 2 mandamientos, amar al Señor con todo el corazón y con todas nuestras facultades y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, estos 2 mandamientos van juntos. No se puede obedecer el primero sin obedecer el segundo. Y no se puede obedecer el segundo sin obedecer el primero. Es un solo paquete. Cuando Josué me dice, mira, cómprame ese carrito. Bueno, por favor, véndame ese carrito. Ah, pero fíjese que va junto con la pista. Y no sé. No, pero yo solo quiero el carrito. Lo siento, señor papá de Josué. Se fregó porque le vendo todo o no le vendo nada. Hay que comprar el carrito y la pista, ¿verdad? Así es esto. Usted va a amar al Señor, hay que amar al prójimo. Ah, es que yo amo al Señor con todo mi corazón, pero es que yo a la gente no la aguanto. No, no funciona así. Para empezar, hay personas que a usted no lo aguantan. Entonces también hágale ganas. Este es el punto. Este es paquete completo. Amo al Señor y amo a mi prójimo. Punto. El apóstol Juan interpreta esto. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es
Mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es cuando alguien diga, o cuando uno mismo diga, yo amo al Señor, pero es que con la gente me cuesta. Péguese un coscorrón y diga, mentiroso. Amas al Señor, hay que amar al prójimo. Amén. De la misma manera, el segundo mandamiento sin el primero es imposible. Por muchas razones, de las cuales solo voy a mencionar dos hoy, porque si no, no nos vamos a ir de aquí. No se puede amar al prójimo si primero no aprendemos de dónde viene el amor. Yo puedo amar a mi prójimo porque alguien me enseñó qué es el amor. Alguien primero me dio amor, alguien primero me amó a mí. Entonces yo puedo aprender a amar al prójimo. Yo amo al prójimo. ¿Y dónde aprendiste a amar vos? No, es que me cae bien aquel. Eso no es amor, eso es conveniencia. Es satisfacerse a uno mismo, ¿sí? La otra razón es que un altruismo o una demostración de afecto por un prójimo, por un semejante, sin darle gloria a Dios, no es amor. Es buscar la gloria del propio ser, la gloria y el bienestar de la criatura y no del Creador. Estas son dos razones por las cuales podemos ver que el amar al prójimo sin amar a Dios es imposible. Ahora, volvamos a lo enigmático del verso 40. ¿En qué sentido depende toda la ley y los profetas de estos dos mandamientos? Solo por si alguien tenía en mente, esta declaración de Jesús no significa que, sí pues, si yo amo a Dios y amo a mi prójimo, entonces estoy libre de todos los demás mandamientos del Antiguo Testamento. Ya no los tengo que cumplir porque estoy cumpliendo el amar a Dios y al prójimo, con eso es suficiente. No, esa no es la interpretación correcta que creemos. Más bien lo que Jesús está diciendo es que no se puede obedecer el resto de la ley si primero no se observa y se obedece genuinamente estos dos mandamientos. ¿Sí? Una verdadera obediencia a la ley y a los profetas es alcanzada solo al cumplir correctamente con estos dos grandes mandamientos que hoy estamos viendo. D.A. Carson escribe que sin estos dos mandamientos la Biblia sería estéril. El amor es el mayor de los mandamientos. Ojo, el amor es el mayor de los mandamientos, pero no es el único que hay que cumplir. Y tampoco anula la validez del resto de los demás mandamientos. La validez y la aplicabilidad de los demás mandamientos en la Biblia no van a ser efectivos si no se cumple la mayor demanda de todas, que es el amar a Dios y el amor al prójimo. Este pasaje nos prepara, este es el contexto del siguiente capítulo, el capítulo 23 de Mateo, en donde Jesús va a empezar a pronunciar juicios sobre los fariseos. ¡Ay de vosotros, fariseos hipócritas, porque hacéis esto! ¡Ay de vosotros, fariseos y escribas hipócritas, porque hicisteis esto y lo otro! Este es el contexto de esas declaraciones de juicio que vamos a estudiar en los próximos domingos. Jesús acusa precisamente a los fariseos de quebrantar estos dos mandamientos. Los fariseos no amaban a Dios y no amaban al prójimo, se amaban a sí mismos. Este era el punto. Greg Bunsen, el gran apologista y teólogo, que realmente de mis escritores favoritos, yo ya había terminado mis notas cuando me recordé que él había escrito pues mucho acerca de esto, y empecé a buscar entre mis libros y a recordar un poco de lo que él había escrito, y encontré pues un texto acerca de esto, y de verdad tuve que agregarle a esto porque creo que es importante en la interpretación de este pasaje. Greg Bunsen me ayudó mucho a encontrar algunos puntos. Número 1, el amor es el cumplimiento de la ley. Vean, dice Romanos capítulo 13, verso 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. En el pensamiento de Jesús y de los apóstoles, ¿significa esto que los cristianos pueden ignorar el resto de la ley solo con tal de amar a Dios y al prójimo, y el resto de la ley ya no aplica para ellos? No es así. Claro que no. Y estoy enfatizando esto debido al creciente
antinomianismo. Esto lo estudiamos hace algunos meses en nuestro estudio bíblico de los viernes. Hay un video ahí en YouTube que habla acerca del legalismo y antinomianismo y vamos a recordar un poquito de eso. El antinomianismo es esa doctrina errada que dice que debido a que hoy estamos bajo la gracia y ya no estamos bajo la ley, porque eso es lo que escribe Pablo, entonces la ley ya no es necesaria para los creyentes porque estamos bajo la gracia. Ahí mismo dice Pablo, porque no estamos bajo la condenación de la ley, sino que estamos bajo la gracia. Sí, eso es cierto, pero hay que entenderlo en su contexto. Eso no significa que los cristianos deben de ignorar todo el cuerpo de leyes que está en el Antiguo Testamento. Ojo, por eso les digo, esto requiere de una exposición mucho más amplia, la cual vamos a ahorrar hoy, pero en efecto, hay leyes que Jesucristo ya cumplió y las cuales nosotros ya no cumplimos. Todo el sistema sacrificial, por ejemplo, fue cumplido en Cristo en la cruz, con Cristo en la cruz. Nosotros ya no estamos obligados a traer un corderito todos los domingos aquí y traigas el ¿cómo se llama? El trapeador porque cayó un poco de sangre aquí. No, ya no hacemos eso. Ya no necesitamos hacer eso porque Cristo cumplió toda esa parte de la ley. Pero hay ley en el Antiguo Testamento que todavía es vigente, es vinculante a nosotros. Sin embargo, por diferentes razones, no quisiera especular, pero sí hay mucho cristiano que dice, no hombre, es que eso suena muy difícil, muy obligatorio, muy aburrido, la gente se asusta, mejor no prediquemos de eso, no hablemos mucho de eso, pero mis hermanos, Jesús lo está hablando acá y no es necesario que lo prediquemos como tal. El antinomianismo es tristemente una doctrina que está en crecimiento hoy en medio de muchas iglesias cristianas y también en muchas de las iglesias reformadas, porque creen que solo necesitamos de la gracia y el evangelio, la ley ya no. De hecho, existe una metodología de interpretación bíblica que se llama así, ley y evangelio. Todo el Antiguo Testamento es ley y todo el Nuevo Testamento es evangelio. Olvídense del Antiguo Testamento, ya solo necesitamos el Nuevo. Es terrible eso. Es de verdad totalmente incorrecto. ¿Sabían ustedes que el Antiguo Testamento es el 75% de las Escrituras? Y hay pastores hoy que dicen, desechen el Antiguo Testamento. Eso es terrible. Nunca, por favor, nunca crean esa predicación, nunca crean esa idea. Versos como estos deben ser interpretados a la luz de otras partes de la Biblia para nunca atrevernos a aventurarnos e ignorar lo que Dios demanda de nosotros. Mis hermanos, una de las cosas que vamos a llegar delante de Dios cuando partamos de esta tierra, Dios va a analizar si hemos cumplido su ley. Más vale que de verdad sepamos cuál es la ley que debemos cumplir. ¿Sí? Hay, tristemente, teólogos calvinistas iguales que nosotros. Definitivamente hermanos en la fe, yo no niego que sean hermanos en la fe, pero son muy preparados, muy estudiados, constantemente dicen y publican cosas como el evangelio no contiene ni una gota de ley. Ahora, si entiendo lo que ellos quieren decir, es cierto, la ley no me salva, el mismo Pablo lo dice. La ley no es un medio de salvación. La ley no es, la ley y sus obras no es lo que me dio salvación. En efecto, fue la gracia. Entonces le damos el beneficio de la duda en ese sentido. Pero el problema viene posterior al acto de salvación. Muchos creyentes entonces dicen, como la ley no me salvó, entonces ya no me sirve. Porque la que me salvó fue la gracia, entonces ignoro la ley. No, mis hermanos, esa no es la enseñanza bíblica. No hay que obedecer la ley, dice el antinomianismo. Moisés había enseñado que amar a Dios significaba guardar sus mandamientos. Y Jesús nos está repitiendo esto. Jesús no se separa de Moisés. Miren lo que dice Juan capítulo 14, verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, una persona que es salva por la gracia
no por las obras de la ley, no por obras. La gracia le salvó, pero eso no anula la necesidad de la ley una vez salvo. Esto me lo explicó y varias veces lo he compartido con ustedes y hoy creo que es pertinente recordarlo. Uno de mis maestros en el seminario nos enseñaba y decía, sí, cuando yo era pecador me encuentro con la ley y la ley me quiere matar, me quiere condenar. Pero la misma ley, dice Pablo, como un ayo, como un tutor, me dice, si te quedas conmigo pecador, la ley dice, te voy a matar, te voy a condenar. Entonces la ley me lleva al evangelio para ser justificado. Y el evangelio dice, qué bueno que viniste, ahora estás justificado. Y este ahora pecador sale feliz y va siguiendo su camino, pero el evangelio le dice, momento, ¿y a dónde vas? ¿No me dijo usted, señor evangelio, pues que yo estoy libre? Sí, estás libre, pero ahora el evangelio lo manda de vuelta con la ley. ¿Por qué? Porque una vez salvo, tiene que vivir por un estándar, tiene que tener una forma de vivir, tiene que tener normas y mandamientos. Una vez el pecador es salvo, regresa a la ley para demostrar su amor por Dios. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos. En efecto, la ley no nos salvó, pero una vez salvos, esa misma ley es nuestro estándar para vivir. Vivir de acuerdo a esa salvación que se nos fue regalada. El amor que resume y personifica la ética cristiana, mis hermanos, no es una vaga generalidad, un sentimiento que tolera otras cosas. Por ejemplo, el adulterio, ese tipo de cosas. Es que somos salvos, hay espacio para eso y lo vamos a tolerar. No, mis hermanos. Juan escribió lo siguiente, miren, 1 Juan capítulo 5, versos 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El amor resume la ley de Dios, pero no la anula ni la reemplaza. Tal como escribió John Murray en su fantástico libro de principios de conducta, miren lo que dice John Murray. El resumen de la ley no borra ni anula la expansión de la cual es un resumen. Sí, Jesús resumió la ley en amar a Dios y amar al prójimo. Pero ese resumen no anula la ley, la expansión de ese resumen. Los mandamientos de Dios dan el carácter y la dirección específicos del amor ejercidos por el creyente. En lugar de ser una ley en sí mismo, es decir, autonomía, el amor es un reflejo del carácter de Dios y por lo tanto debe coincidir con lo dictado en la ley de Dios. Porque la traducción perfecta de la perfección moral de Dios es la ley a un nivel creatural. ¿Qué es lo que hacemos cuando obedecemos la ley? Nos comportamos de acuerdo al carácter de Dios. Y les repito, ¿por qué Dios dice que robar es malo? ¿Solo porque Él dice que es malo? No. Robar es malo porque Dios no es ladrón. Dios es el dueño de todo. Por lo tanto, robar es inconsistente con lo que Él es, no solo con lo que Él dice. Ojo, la ley es la transcripción para que nosotros podamos entender mejor quién es Dios. Como dice el teólogo Joe Booth, él dice que finalmente la ley también es una herramienta de enseñanza. Cuando nosotros obedecemos la ley bíblica, aprendemos cómo es Dios. Los mandatos y las leyes de Dios no son antojadizas. Dios está sentado en su trono. Estoy cansado. Sí, no roben. No, Dios no dio una prescripción de comportamiento moral solo por darla. Dios estableció la ley de acuerdo a lo que Él es. ¿Sí? ¿Por qué asesinar o darle pena capital a las brujas y a las hechiceras en el Antiguo Testamento era una pena tan fuerte? Por la simple razón de que la única
fuente de revelación es Dios. Cuando una hechicera, una bruja estaba buscando revelación fuera de los mandatos de Dios, esa persona merecía la muerte, porque Dios es la única fuente de revelación. Él es, y por eso da una ley, una norma. Dios nos ha amado porque nos salvó por gracia mediante la fe. En consecuencia, la vida cristiana debe reflejar esos principios de fe. Y esa ley bíblica es el reflejo de una vida de aquel que ha sido salvado por gracia. Sin amor es vano e insignificante el obedecer la ley. Sin embargo, lejos de eliminar la ley de Dios, la ética cristiana de misericordia, de fe, de amor, establece la validez de los demás mandamientos del Señor y nuestra necesidad de obedecer la ley, ¿sí? La tesis de Greg Bunsen dice que es evidente que la ley de Dios se consideraba válida y no estaba restringida solo a los 10 mandamientos. Entonces, vamos avanzando un poco. Número 1, olvidémonos de esa doctrina que dice, fuimos salvos por gracia, ya no necesitamos la ley. Ok, ya vimos que eso no es cierto. Ahora vamos a otro punto en donde mucha gente dice, lo único que necesitamos en todo caso son los 10 mandamientos. Si usted obedece esos 10 mandamientos, ahí está, ya la hizo. Ahí hay otro problema. Porque no solo se está resumiendo la ley, sino que se está dejando afuera muchas otras cosas. Por supuesto, Jesús consideró que los 10 mandamientos, o de ahorita en adelante le vamos a llamar el decálogo, ¿sí? Porque ese es el listado de 10 mandamientos. Jesús mismo reconoció la autoridad de esos 10 mandamientos. ¿Por qué? Jesús la dio. Sabemos que Jesús, antes de su encarnación, en su participación trinitaria con el Padre y con el Espíritu Santo, estaban en el monte Sinaí, ahí en esa cumbre, dándole a Moisés esos 10 mandamientos y el resto del cuerpo de leyes. Cuando se le pidió a Jesús que juzgara qué mandamientos debían guardarse para entrar a la vida eterna, ¿se recuerdan aquel joven que dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le dijo, haz esto y lo otro. Jesús hizo uso, obviamente, de los 10 mandamientos. Pero también, al mismo tiempo, Jesús hablaba de otros mandamientos que estaban fuera de los 10 mandamientos. Esto lo vemos en diferentes partes de sus predicaciones. Y ahorita, precisamente, este es el caso. Amar a Dios con todo el corazón y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a sí mismo, pregunto, ¿en qué parte de los 10 mandamientos está? No está en los 10 mandamientos. Por eso estamos viendo que Jesús no solo consideraba los 10 mandamientos como vinculantes y necesarios. Miren lo que escribe Greg Bunsen. Jesús utilizó los mandatos que estaban fuera del decálogo con tanta autoridad como los propios requisitos del decálogo. Esto lo estoy explicando y enfatizando porque muchos cristianos creen que lo único que debemos obedecer es el decálogo, los 10 mandamientos. No, mis hermanos, hay muchas otras leyes fuera de los 10 mandamientos que debemos seguir obedeciendo. Bunsen acá nos ayuda a resaltar que Jesús puso 2 mandamientos que no están en el decálogo como los más grandes y principales. A partir de esto, obviamente hay que hacer una exposición más amplia acerca de la ley bíblica, cosa que en alguna medida hemos tocado en ese otro video que les digo acerca del legalismo y del antinomianismo. Resumir la exigencia moral del Antiguo Testamento a estas 2 leyes que no están expresamente en el decálogo, aparentemente era conocido en los días de Jesús. Los fariseos, de hecho, debatían entre sí y decían, hay 2 tipos de leyes finalmente. Aquellas leyes que tienen un peso más grande y aquellas leyes que tienen un peso menor. Ellos debatían de esa manera. Ahora, tales esfuerzos rabínicos se remontan incluso al Antiguo Testamento, donde algunos escritores del Antiguo Testamento hacían este ejercicio. De hecho, David resaltaba 11 mandamientos que eran más importantes que el resto en el libro de los Salmos. Isaías resaltaba, algunos teólogos dicen 6, Miqueas 3, Amós y Habacuc 1, etc. Los mismos rabinos decían, los escritores del Antiguo Testamento nos dicen
qué mandamientos son más pesados o importantes y qué otros mandamientos tienen menor peso. Eso era común. Sin embargo, no significa que los mandamientos de menor peso no había que cumplirlos. ¿Ok? Jesús dice que los mayores mandamientos, los primeros, los más importantes, son aquellos de los cuales depende el resto de la ley, y eso era lo que estaba exponiendo en este pasaje. El problema con los fariseos, ¿cuál fue el problema con los fariseos? Que Jesús los acusó precisamente en el capítulo 23, y lo vamos a ver, es que los fariseos le daban más importancia a los detalles de la ley y dejaban fuera lo más importante de la ley, que era la misericordia, la justicia y el amor. Por eso Jesús estaba diciendo, amar al Señor y al prójimo es de mayor peso que cosas más insignificantes. Es importante prestarle atención a este punto, ya que las palabras de Jesús nos ayudan a entender lo exclusivo de estos asuntos. Jesús mismo dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Cuando dice, sí, el diezmar, la ruda, el eneldo y estas cosas, es importante hacerlo sin dejar de hacer lo otro. Finalmente, tantos aquellos mandamientos que son más de mayor peso y aquellos que tal vez no tienen tanto peso, ambos hay que cumplirlos, dice Jesús. ¿Cuál era el problema de los fariseos? Nos importa que diezmen, que hagan estos detalles. ¿Por qué? Porque nos beneficiamos. Aunque no amen a Dios, aunque no amen al prójimo, la cosa es que traigan al templo y que aquí haya, para repartir. Ese era el pecado de los fariseos. Nuestra obligación con las cuestiones más importantes de la ley no cancela nuestra obligación con los detalles menores de la ley. Aunque el espectro del estudio de la ley se escapa de nuestra exposición en este pasaje, al menos entendamos que la ley de Dios está vigente y sigue teniendo autoridad sobre nosotros. Claramente hay leyes que han sido cumplidas, que a nosotros ya no aplican todo el sistema sacrificial y todo lo demás. Y hay otras leyes que tal vez no aplican de manera literal, pero para usar el lenguaje de la Confesión de Fe de Westminster, aplica su equidad general, y eso es lo que vamos a estudiar pues en otro pasaje y en otras ocasiones. Rápidamente, quiero culminar con una aplicación. Qué importante todo esto. Finalmente, el Antiguo Testamento sigue siendo aplicable para nosotros. Los 10 mandamientos siguen siendo aplicables para nosotros. Hay muchas otras leyes que debemos conocer y que debemos aplicar y obedecer delante de Dios, porque vamos a dar cuentas. Qué bueno entender todos estos conceptos. Entender que Jesús dijo, el amor es el cumplimiento de la ley. Si no amamos a Dios y no amamos al prójimo, de balde sería cumplir con el resto de la ley. ¿Qué implica en la aplicación para nosotros hoy? Una cosa, mis hermanos, agradar a Dios. Aunque en efecto no podemos salvarnos a nosotros mismos, y de hecho no podemos hacer nada separados de Dios, dice Juan 15, la Biblia sí habla acerca de una cosa que podemos hacer, y más que podemos, debemos agradar a Dios. Hay personas que son fáciles de agradar. Por ejemplo, no se necesita mucho para agradarme a mí. Si usted me regala un libro, me invita a comer, yo soy feliz. A mí no es difícil agradarme. Hay otras personas que cuesta agradarlas, ¿verdad? Como diríamos en Guatemala, nada les gusta. Y les da uno, y no se agradan. Y andan con la cara ahí. Cuesta agradarlos, ¿verdad? Cuesta encontrar qué les gusta. Ahora, déjenme decirles algo. A Dios no es difícil agradarle. De hecho, el primer paso para agradar a Dios, todos los que estamos aquí, ya lo dimos. Dice Hebreos 11, que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Tienen ustedes fe? Pregunto. ¿Tienen fe en Jesucristo? Están en el primer paso para agradar a Dios. Ustedes ya están agradando a Dios al tener fe en su Hijo Jesucristo. Ahora, no paren allí. Hay que agradar a Dios con mayor intensidad. ¿Y cómo se hace eso?
cumpliendo con sus mandamientos. Leamos el siguiente verso. Primera a los Tesalonicenses 4, verso 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Si ustedes están agradando a Dios, síganlo haciendo con más ganas, con mayor intensidad, con mayor deseo, con mayor enfoque. El conducirse o vivir para agradar a Dios es cumplir no solo con estos dos mandamientos, amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a sí mismo, sino cumplir con todo aquello que vamos a seguir estudiando. Significa cumplir los mandamientos de Dios con amor, con buena actitud, con emoción, con aquellos mandamientos que sabemos que no solo son nuestro deber, sino que son algo que nos gusta hacer y que al Señor le agrada. Esta es una de las cosas que con mi esposa hemos intentado inculcar en nuestros hijos. Cuando les toca, hace esto, hace lo otro, y con buena actitud. Otra versión más buena onda que nos daban nuestras abuelitas. Rapidito y sin mal modo, ¿se recuerdan? Cuando decía, rapidito y sin mal modo, ¿verdad? Pero ahora nosotros le hicimos un remix. Obedezca, hágalo y con buena actitud. ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor. Aunque se menciona en otra parte de la Biblia, como ya les digo, el primer paso es tener fe y agradar al Señor. Entendamos por lo menos el principio en términos de aplicación. Si no agradamos al Señor, ¿qué hacemos? Más o menos lo agradamos. No. Si no estamos agradando al Señor, lo estamos desagradando. Un gran predicador en la historia de la iglesia, Juan Crisóstomo, a quien se le llamaba la boca de oro, porque era increíblemente elocuente a la hora de predicar, que dicho sea de paso, fue uno de los instrumentos para la conversión de Agustín de Hipona. Juan Crisóstomo decía, el no agradar a Dios es una calamidad para el ser humano, porque significa que aquel que no agrada a Dios está bajo la ira de Dios. Mis hermanos, cuando hablamos de la ley y de cumplir la ley de buena gana, con emoción, con alegría en nuestro corazón, porque estamos agradando a Dios, hagámoslo, porque lo contrario es vivir bajo la ira de Dios. Debido a lo extenso de esta exposición, no voy a entrar en detalles, pero sí quiero recalcar el principio, la importancia de esto. El creyente vive para agradar a Dios, no para agradarse a sí mismo. Llévense, yo sé que hoy mencioné muchas cosas y el tema de la ley es complicado, a mí me fascina, pero hay muchas cosas complicadas. Pero llévense dos cosas. El amar a Dios significa, con todas las facultades que tengo, lo amo y lo agrado. Y dos, aunque sea para mi incomodidad, mi descontento o mi pérdida, mi principal esfuerzo es agradar a Dios. Si el agradar a Dios a ti te provoca problemas, es mejor agradar a Dios y vivir en problemas que no tener problemas y no agradar a Dios. Este es el principio. Vivimos para agradar a Dios, no para agradarnos a nosotros, no para agradar a los demás. A veces, tristemente, deseamos agradarnos a nosotros más que al Señor. Pero la dirección de nuestra vida debe estar dirigida a un anhelo de disfrutar la aprobación de Dios y no la aprobación de los demás. A la luz de este pasaje que hoy estamos analizando, mis hermanos, la aplicación que podemos llevarnos al salir de acá es que el esfuerzo total de nuestra vida sea para agradar al Señor, incluso cuando entremos en incomodidades para nosotros. Oro para que todos los que nos están escuchando hoy en esta exposición vivan de ahora en adelante esforzándose honestamente en agradar al Señor y no a sí mismo ni a otros. Amén. Pongámonos de pie.